2, grabando. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Bienvenido una vez más a su programa El Sonido de Miami, donde tratamos de traer estas canciones y estos músicos y artistas que comenzaron en Miami en los años 60 y que han pasado por esta emisora y por la otra emisora que estuve y he entrevistado a casi todos ellos. Pero hoy tengo uno que me ha costado trabajo, lo entrevisté en televisión, pero no en la radio. Amandito Romeo, el hijo del famoso maestro Armando Romeo González, que fue el director de la Orquesta de Tropicana por 24 o 25 años. Sí. Y uno de los grandes, y tienes un tío también, el hermano de Armando era, ¿cómo se llama él? Mario, ¿no? Bueno, eran 9 hermanos. Pero Mario es pianista. Mario era pianista. Oye, pero Mario es buenísimo, ese tipo está en las grandes ligas. Sí, claro. Oh my God, yo lo subí. Era porque... ¿Ya murió? Desgraciadamente. Ah, no sabes. Déjame decirte, está en YouTube. Si tú lo quieres ver, yo subí un documental de... pues lo veré. Para que tú lo busques ahí también. Mario Romeo, y de una familia, la familia Romeo, una de las grandes dinastías de la... Y que todo el mundo ha sido... Alberto Fotar fue el músico. Gonzalo está en México, ¿no? En México. En México, con la Sinfónica de México. Zenaidita está en Cuba con la Serenata Romeo. La Camerata Romeo. ¿Quién más? ¿Cuál más de ustedes está en Cuba? Queda Yolanda, que no es música. En Cuba, Yolanda, mi hermana. ¿Ella estudió música también o no? No, ella no estudió música, ella escribe. ¿Tienes algún otro hermano musical así? No, es que yo no tengo nada más. No, de los hermanos. Nada más que tuviste. De los hermanos, bueno, todos han sido músicos, lo que pasa es que han ido falleciendo. No, yo sé, pero no estamos hablando de... Yo converso mucho con Alberto. Alberto y yo tenemos buena comunicación. Sí, yo sé. Alberto es es más joven, ¿no? Yo le digo el historiador de la familia. Yo hice un programa con él de radio que nos quedó buenísimo. Yo nunca me acuerdo de nada y él se acuerda de todo y él lo sabe todo. Entonces, cada vez que tengo una duda, pues tengo que llamar a Alberto. Armandito, ¿en qué barrio tú naciste en La Habana? Yo nací en Marianao. ¿En Marianao? Sí, en el Hospital Militar de Marianao. ¿En el Hospital Militar de Marianao? Sí, porque mi papá estaba en la Marina de... Sí, de la banda de la Marina. Sí, que mi abuelo era el director de la banda de la Marina. Claro, que se disuelve cuando llega la revolución. Sí, cuando llegó Castro y se disolvió la banda de la Marina. Llegó el comandante cuando pagó. Oye, entonces, ¿te criaste en Marianao? ¿A qué colegio fuiste allí? Fui al colegio de Belén. Fuiste a Belén, coño, la gente de billetes llevan lo que iban a Belén. Sí, yo iba a Candler College, que nos queda a una milla nada más, que era el segundo colegio más grande de Cuba después de Belén. Sí. Un colegio americano, se fundó en 1898. Sí, porque nosotros, papá y mamá y yo cuando nací vivíamos cerca de Tropicana. Claro. Porque papá trabajaba en Tropicana y Belén precisamente estaba se iba a pie de Tropicana a Belén. Claro. Y era la escuela que teníamos cerca y me crié. Y toda la gente famosa ha ido allá a Belén, eso sí, ¿verdad? Pero bueno, eso fue cuando mi primera escuela, pero no estuve mucho tiempo ahí tampoco. Tú sabes por qué te pregunto. Te pregunto porque mucha gente quieren saber a qué colegio ellos fueron, porque yo estudié con y a veces hasta me piden el teléfono. Oye, yo siempre he sido enfermo a estudiar. A mí me encanta estudiar, a mí me encanta aprender. Y yo he también, estado en todas partes, hasta la Havana Business Academy estuve estudiando mecanografía, taquigrafía, nada más que por saber. Bueno, hemos terminado el primer segmento y vamos ahora con la primera canción que se llama I Love Being in Love. El compositor es Armando Romeo. Yo. Tú, Amandito, vamos a ponerlo. Este tema se lo sacó a su esposa en el 2018, que se llama Mary Romeo, y llevan ya 50 años casados. No, en el 2018 llevábamos 50, ahora llevamos 53. Oye, ¿es hora de cambiarla ya o no? ¿O nos quedamos con ella? Sí. Nos quedamos con ella. Eso es muy importante. Bueno, regresamos a nuestros segundos segmentos. Aquellos que nos están escuchando, acuérdense que este programa con la música sale el fin de semana, sale, y lo voy a mencionar el sábado a las 8, el domingo a las 8, todas las noches a las 2 de la mañana, salen en Spotify, salen en YouTube, salen en Facebook, en todos los lugares, para que la gente pueda conocer a los artistas que traemos aquí. Y Armandito, entonces estudiaste estudiaste música también.
Sí, estudié. ¿En qué colegio? Bueno, ¿estudiaste con tu padre? Sí, es que yo no fui al conservatorio porque yo tenía la música en casa y mi papá era un maestro innato. A papá le encantaba enseñar. Siempre estuvo enseñando hasta que murió. Y yo primero aprendí a leer música antes de aprender a leer el periódico, cualquier parte. ¿Y enseñó a los sobrinos también? No, nada más que a ti. Es que el problema es que todos mis primos tenían a sus padres músicos. Eso es lo que pasa, y cada uno lo enseñaba. Cada uno enseñaba a sus hijos. Claro. Desde que nací. Óyeme, yo los entrevisté a ellos en la Universidad de Miami y los subí. Oye, yo quisiera que estuviera como la gente mire ese programa. Porque sentamos a todo el mundo menos Zenaidita, ¿te acuerdas? Sí. Él estaba en Cuba. Y aquello estuvo buenísimo. Entonces, ¿no tuviste a qué colegio? Bueno, cuando terminas de estudiar con tu papá, de aprender la música o graduarte con él de música, ¿fuiste a algún otro colegio, no? Bueno, yo en 1960, mi papá, que era director de la orquesta de Tropicana, se quedó sin baterista porque el baterista era mi primo Armandito Sequeira. Y él vino para acá, para Estados Unidos, entonces se quedó sin baterista. Entonces mi papá sabía que yo tocaba batería y que tenía mi grupito en los clubcitos por ahí, y me llamó. ¿Con 16 años? Sí, con 15, 16 años me llamó a tocar batería a la orquesta de Tropicana. Yo que tocaba de afición, porque no había ni estudiado ni nada, tocaba en los clubcitos del Vedado. Y papá me pone de buenas a primera a tocar allá arriba, a tocar en los costes del show de Tropicana. Aquello fue... Pero fue una enseñanza grande para ti. Sí, pero bueno, yo enseguida, a mí siempre me gustó estudiar. Yo enseguida me di cuenta de que eso no podía seguir así porque no iba a durar mucho tiempo. Entonces me puse a estudiar y me empecé a estudiar con el maestro Fausto García Rivera, que era el profesor que había enseñado casi todos los baterías de Cuba, Enrique Pla, Tony Valdés. Imagínate, toda esa gente. Sí, que él daba clase con el método Boderich y estudié mucho estudié la batería. ¿Y pudiste trabajar? Fue el instrumento que de verdad yo estudié. Y ven acá, ¿trabajaste mucho tiempo con la orquesta Tropicana? Trabajé 4 años hasta el 64 que comencé con Felipe Dulzade. Con Felipe y los armónicos. Uno de los grandes grupos musicales. Felipe Dulzade, bueno, hicimos el programa en televisión que lo puedes ver en YouTube también. Sí. Tú sabes, hemos uno de los grandes músicos también. Hemos terminado el segundo segmento y vámonos aquí con otra canción muy linda, que esta se llama Grateful Samba. El compositor es Amandito Romeo, y se lo compones a Paquito Rivera. Bueno, Grateful Samba es una dedicatoria que yo le hice a Paquito porque él fue el que me estrenó la canción anterior. Sí, I Love in Love. Y tuvo esa gentileza. Yo en agradecimiento le compuse esa samba que se llama Grateful Samba. Oye, pero no es verdad que vale la pena estar en love. Sí. Cuando uno se enamora, pierde hasta la cabeza, ¿ves? Bueno, el amor es lo más lindo que hay, como matan por el amor. Pues hemos terminado. Ok, vámonos ahora con Grateful Samba. Bueno, regresamos al tercer segmento aquí con Amandito Romeo, hablando sobre su historia, una historia muy bonita, porque además de eso es un hombre que le gusta estudiar y que no le tiene miedo a nada. Porque tú no le puedes coger miedo a nadie porque no llegas a ningún lugar. Sí. Tú tocaste 5, más o menos hasta el 60 con Felipe Dulzade. Cuéntame cómo fue. No, hasta el 60 no. Hasta hace 4 años. A partir del 64 hasta que me fui de Cuba en el 81. ¿Tú estuviste con los armónicos? Con los armónicos de Felipe Dulzade. Bueno, cuéntame quiénes estaban allí. ¿En dónde? Con los armónicos. Además de Felipe. Bueno, el grupo se inició, los originales eran Tony Valdés en la batería, Right. Kiki Villalta en la guitarra, Right. Buenísimo. El bajista era José Franca. José. Lo conocí aquí en Miami. Sí, Felipe Dulzade en el piano y yo. ¿Y tú estabas haciendo Yo tocaba el vibrafón, primera vez. Es el instrumento mío, el instrumento que toco actualmente. Y para que veas, parece extraño, pero ese fue el único que nunca estudié. ¿De verdad? ¿Y el que mejor lo tocaba?
Bueno, después vino el Flaco Padrón. No voy a decir que el que mejor lo tocaba. Lo que pasaba era que el único vibrafonista que había en Cuba era yo. Tú, entonces fue era el mejor y a la vez el peor. Oye, después vino el Flaco Padrón. Después vino Cano. No. Flaco Padrón tocaba desde el 60, el 59, 60, 61. Él estaba en el Hotel Nacional con Felipe Dulzay. Right. Lo que pasa es que Felipe Dulzay cae preso. Y cuando Felipe Dulzay cae preso y Flaco Padrón viene para acá, para Cuba, para Estados Unidos, y Franca también viene para Estados Unidos. No, Franca se quedó. Pablo Cano estaba con ustedes. Pablo Cano y el Flaco Padrón viene para Estados Unidos. En el 64, cuando Felipe forma el grupo, es que él sale de la prisión. Y lo mandan para Varadero. Porque aparentemente se dan cuenta que Felipe Dulzay no tenía la culpa de lo que... lo habían puesto preso por un error. Entonces, como para congraciarse con él, lo que hicieron fue darle, no, forma tu grupo, te vamos a poner... Y lo mandaron para Varadero. Después nos mandaron para Varadero. ¿Y tú fuiste Varadero? Inicialmente el grupo comenzó en el Hotel Riviera. Yo sé que tú estás casado y todo, pero estabas soltero allá en yo Varadero. Estaba soltero. Entonces las muchachas, tú sabes que le encantan las músicas, tuvieras muchas muchachas atrás de ti, ¿no? De eso mejor ni hablo. Bueno, hemos terminado el tercer segmento y... No, porque es un tipo simpático. Vámonos ahora con Se te olvida, nada menos que de Álvaro Carrillo. Se te olvida, sí, si me quieres a pesar de lo que dice, y esto lo que hace es con el calle tremendo aquí, lo tuvimos aquí también en el programa. Calle de solista, yo hice el solo de vibráfono. De vibráfono y entonces lo entrevisté en la noche. Un CD muy interesante, se llamaba Bolero Jazz. Bolero Jazz. Yo creo que lo tengo. Yo creo que él me lo dio. ¿Qué no tienes tú? Yo creo que él me lo regaló, que el calle me lo regaló. Bueno. Bueno, regresamos a nuestro cuarto segmento aquí con Amandito haciendo tu historia de las cantantes. Margarita Rollero. Margarita Rollero fue antes de ti, ¿no? De yo. Y antes de Margarita, ¿quién era? Doris de la Torre. Doris de la Torre, qué manera de cantar esa mujer. Sí. Yo tengo el CD de ella, Imágenes. Sí. De Fran Domingo, que una belleza. Y Margarita tengo el CD también. Sí, ese CD. Oh, my God, eso es un clásico. Cuando eso fue un momento muy famoso de Felipe Dulzay. Ellos estaban en el Hotel Nacional y yo me acuerdo que antes de ir para Tropicana, yo iba al Hotel Nacional porque yo era muy fanático del sonido de Felipe Dulzay, siempre quise tocar con él. Lo que sucede es que cuando yo tocaba batería, yo era fanático del Flaco Padrón, y yo iba ahí a oír al Flaco Padrón. Oye, Flaco, si nos estás viendo, te mandamos saludos. A Nelson. Y antes de ir a Tropicana, yo siempre iba allí, me sentaba ahí, oía una tanda de Felipe y después me iba para Tropicana a tocar. De verdad. Es que Felipe además era un tipo... ¿Cuál era el músico americano que él siguió siempre? George Shearing. George Shearing, uno de los mejores jazzistas de aquí de Estados Unidos. Bueno. Y ese era el encanto de Felipe Dulzay. Sí, por la sonoridad. Además, Shearing tenía era fanático de la música cubana y tenía muchas grabaciones de música cubana y nosotros tocábamos muchos números de él y de Eddie Cano también, que tenía un grupo parecido. ¿Eddie el bajista? No, Eddie Cano era el pianista. Ah, el pianista, porque el hermano es bajista, el hermano de Pablo. No, Eddie Cano es un pianista de California. Ah, no sabía eso. No, de California. No tiene nada que ver con los Canos de Cuba. No tenía nada que ver con los Canos de Cuba. Él es mexicano, creo que era. Sí, porque el hermano de Pablo es un grupo bajista fabuloso también de música cubana. No, vaya, ¿qué te voy a decir? Déjame decirte que el grupo sonaba espectacular. Sí. Vaya, cuando hicimos un programa con Amel Barroso, contigo, con Nelson Padrón, que está en YouTube, el que lo quiera ver. Oye, qué lindo nos quedó ese programa, haciendo la historia de Felipe, que sí le encantaban las mujeres, ¿eh? Sí, señor. Felipe además es un tipo que con mucho pelo, tú sabes, y simpático. Y entonces, tenía una personalidad muy atrayente. Muy atrayente, sí. Y Pochi, saludos a Pochi, que es lo más seguro que nos está viendo. Efectivamente. Sí, Pochi es la hija. Ok, hemos terminado el cuarto segmento aquí con Amandito. Aquí hay que mandarse a carrera, como dice Roberto Torres. Cuando yo termino contigo, ya tengo la lengua afuera. Óyeme, vámonos ahora de Manuel Corona, Longina, una de las grandes canciones de la... Sí, efectivamente. De la cancionística cubana.
Y entonces la grabación los Armandito. Sí, todos estos números los he grabado en ¿Los casa. grabaste tú? Sí, yo mismo hago los arreglos. ¿Y lo grabas tú como grupo o solo? No, solo, yo solo. Ah, tú estás grabando tú en vibráfono. Yo solo. Ok. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, regresamos al quinto segmento aquí con Armandito Romeo averiguando todos los chismes. Déjeme decirle que Armando, el padre de él, grabó a Nat King Cole en La Habana. No sé si ustedes conocen la historia, pero iba para México y lo oyó la noche anterior y se apareció por la mañana y le dice, yo quiero grabar con usted. Dice, pero usted no iba para México. Dice, yo iba. Es más, eso me lo contó Armandito Sequeira, que por cierto, lo dijimos la semana pasada, que falleció. Sí. Tremendo músico, tremenda gente y simpático. Y entonces, Armandito estaba en la batería y dice que Nat King Cole le dije, bueno, ¿cuánto me va a cobrar? Y él le dijo, yo no sé. Le di un cheque, así un cheque firmado en blanco. Le dije, usted póngale la cantidad. A mi papá, sí. Y graba el primer disco en La Habana, que ese fue el disco que rompió todos los récords, vendió más de 1 millón de discos. Y después se fue el segundo y el tercero lo hizo en México. Así que para que ustedes, esas historias que muy poca gente sabe. Y Armando era, según era uno de los más grandes, además era compositor y arreglista también. Sí, papá era pianista también, ¿no? Yo lo admiraba mucho. Sí. No, imagínate tener un hombre tan conocido y tan famoso. Y toda Cuba lo admiró. No, todo el mundo. Sobre todo los músicos, porque él enseñó a muchos músicos. La mayoría de los músicos que hoy en día son arreglistas en Cuba fueron alumnos de él. De verdad. Todos. Oye, vamos a hablar de Mario, el hermano de él. Mario es uno de los mejores. Mario, uno de los mejores pianistas. Mucha gente me han dicho que es probablemente el mejor pianista que ha habido en Cuba. Escucha eso, me han dicho alguna gente. Posiblemente. Sí, no es porque sea. No, yo no sé, pero yo he oído comentarios y dice, no hay ningún pianista en Cuba como Mario, que ya falleció. Sí, ya falleció. ¿Qué tiempo hace que falleció? Hará como 4 o 5 años. 4 o 5 años. Yo tengo un documental. No te Exacto. preocupes mucho que yo no recuerde muy bien las cosas. A veces a lo mejor yo te digo hace 3 años se murió ayer. Tú eres igual que Carlos Oliva. Oye, a Carlos Oliva se le olvidan las cosas y yo se las tengo que recordar. Yo no me acuerdo nunca de nada. Es que pero a Mario lo subimos, hicimos un documental de Mario que lo puedes ver. He sido siempre así, no es de ahora. Oye, entonces, imagínate, en el 64, bueno, ya hablamos eso con los armónicos de Felipe Dulzaire. ¿Qué tiempo estuvieron en Varadero? Estuvimos, desde el 65. En el 65, hasta que tú vienes, ¿no? Estuvimos, el grupo fue primero en el 65 para Varadero, y yo no estaba en el grupo en ese momento, porque debo decir que hubo un momento, yo estrené ese grupo en el 64, pero yo estuve 1 año fuera del grupo. Cuando Armandito Sequeira formó los 5, el grupo me fascinó tanto. ¿Y te fuiste con él? Que me fui con Armandito y estuve 1 año fuera de los armónicos. Con Armandito. Armandito tocaba violín y de todo ese tipo. Pero después por razones que no vale la pena decir, regresé otra vez con Felipe. Pero ya no tocando vibráfono, sino tocando batería. Porque Tony Valdés, el que tocaba la batería, lo llamaron al servicio militar. Entonces tú ocupaste. Y Renber estaba en el vibráfono. Felipe me dijo, no te puedo poner en el vibráfono porque ya tengo a Renber, pero mira, Tony se fue al servicio militar y puedes venir tocando batería. Entonces empecé a tocar batería, hicimos gira por Santiago de Cuba. Recorrieron toda Cuba, ¿eh? Recorrimos toda Cuba y estábamos en el Riviera. Ya el grupo había estado en Varadero. Y entonces lo mandan para Riviera. Nos manda para Riviera. Yo hice todo eso en Riviera hasta que Renber por fin se va porque tenía un proyecto musical grande, porque Renber era... ¿Ahora viven en Tampa? No sé. Sí, ahora vive en Tampa. No sé de eso, bro. Él tiene casa en París, tiene casa en todos lados. Pero bueno, el caso es que Renber se fue, entonces ya yo pasé otra vez al vibráfono. Ahí en el Riviera. Sí. El cuñado mío dice que se iba todos los domingos para allá porque ustedes estaban tocando. Dice, yo era un loco de Felipe Dulzaire. Él vive aquí en Miami, aquí. Bueno, pero ya en el 66 nos fuimos para Varadero y estuvimos hasta el 72. Hasta el 72. ¿Y tú sales en el 81? ¿Qué hiciste del 72 al 81? Bueno, vinimos para Riviera. Estabas del 72 al 81 en el Riviera. Estuvimos en el Riviera. Y después del Riviera estuvimos un tiempo en el Hotel Nacional hasta que se quemó, pues estábamos en el Salón Libertad que se quemó.
Y hay una anécdota muy buena. Después me la hace después. Vamos a terminar el quinto y vámonos ahora con Libre de Pecado, nada menos que de Adolfo Guzmán, sí, uno de los grandes pianistas cubanos, compositor de No Puedo Ser Feliz, una de las canciones favoritas mías, okay, y arreglo y interpretación de Armandito Romeo. Sí. Tito, me tienes corriendo, este nicaragüense lo vamos a hacer, ¿tú sabes por qué lo vamos a hacer cubano? Porque siempre está corriendo. Los cubanos siempre están corriendo. Oye, tú, además, vamos a hablar de la parte cuando cancelan el jazz en Cuba, que no... ¿En qué año fue eso más o menos que dejaron que tú no podías tocar jazz en Cuba? Bueno, eso... Fue al principio de los 60, ¿no? Sí, al principio de los 60. Sí, porque Boyka Cassé me dijo... Eso fue al principio de los 60... Cuba era el enemigo. Cuba era un paraíso en esa época, sí, porque aparte de que estaba la revolución, pero la revolución no se había declarado todavía marxistas comunistas ni nada de eso. Cuba seguía prácticamente siendo un país capitalista en aquel momento, y Cuba era hasta el 60 y pico. Ahí una maravilla, ya en el 60 y pico poco a poco fue cambiando, sí, y junto con ese cambio vino... Se terminaron todas las victrolas que en Cuba habían 20.000 victrolas, sí, efectivamente. Y yo entrevisté a Boyka Cassé, que lo puedes ver en YouTube también, y él me dijo que fue que empezó de jazz nuevo, que no sé por qué le dieron permiso, pero había nacido en Jamaica, es ciudadano jamaiquino, y el padre estaba de embajador en Jamaica, y entonces nace en Jamaica, y entonces Boyka, y el hijo también que estuvo aquí, que toca piano también, jazzista también. Entonces me dijo eso, que él cuando estaba prohibido, hasta que él logró, no sé, por mediación de alguien, que lo dejaran tocar por primera jazz en Cuba. Y no me acuerdo más o menos en qué año, si fue en los 70. Eso, incluso se lo dijeron a mi padre, que la orquesta de mi padre, los bailables eran típicamente música americana, en Tropicana. Y hay una anécdota ahí de eso, cuando interviene en Tropicana, sí, el interventor, que era un guajiro de estos bien bruto, le dice a mi padre: óigame, yo me he dado cuenta que hay algunos músicos que están tocando y hay otros que no tocan, y aquí todo el mundo tiene que tocar al mismo tiempo porque le estamos pagando el mismo sueldo. Escúchame eso. Figúrate tú. Tu padre se habrá caído de fondillo. Además que mucho americano iba a Cuba. Sí, cómo no. Y el que lo fundó también era un guajiro también, pero qué hombre más inteligente. No me acuerdo cómo se llama. Sí, ahora no me acuerdo. Correa. Correa fundó Tropicana. Fundó Tropicana. Óyeme, y entonces sí, ahora salió el libro de la historia de ellos. Entonces, tema para Baradero, y tuvieron que tocar para poder seguir sobreviviendo mientras pudiera. ¿Cómo es que tú puedes salir de Cuba? Porque saliste con tu... yo familia. Salgo de Cuba para Francia. Ah, tú vas para Francia. Yo voy para Francia porque la hermana de mi esposa estaba casada con un francés, hacía muchos años, llevaba 15 años. Y ella lo reclamó a ustedes, ¿no? En Francia enseguida me llamaron de la embajada que teníamos la residencia. Yo entré en Francia con residencia y todo. Wow. Por familia. Bueno, óyeme, qué bueno. Después vamos a hacer la historia esa. Bueno, vámonos ahora para otra. Tú me acostumbraste nada menos de Fran Domínguez. Qué canción más espectacular eso. Sí, de bolero jazz también. Sí, ahí está Braulio. Braulio cantando. Sí, efectivamente. Y en el solista está... yo hago el solo de vibráfono. Tú haces el solo de vibráfono. Vamos, ¿a qué número vamos ahora? El séptimo, ¿no? Óyeme, qué rápido se va esto. Bueno, déjame decirte que Eduardo Aguirre también fue para Francia y se quedó en Francia y después logra venir para los Estados Unidos. Uh-huh. Este muchacho también, que entrevisté aquí también, ahora es que tengo tantos nombres en la cabeza. Él se queda, también viene por mediación de Francia y fue director del Canal 23 de Sábado Gigante, ¿cómo se llama? William... Oye, que son tantos nombres que a veces se me olvidan. Ah, sí, William, director de la orquesta. Sí, cómo no, William Sánchez, ¿no? Sí, William Sánchez. Sí, que trajo sacó un disco que se llama William Sánchez y su nueva onda.
Sí, Sí, muy bueno. William Sánchez lo tuvimos aquí y tremendo resumen que tiene. Wow, ese tipo está. Nosotros fuimos para Francia en esperanza, siempre pensando venir a Estados Unidos, porque aquí tengo toda mi familia. Toda tu familia estaba aquí, pero no fue fácil, eso fue muy difícil, porque los americanos, cuando fuimos a la embajada, los americanos me dijeron, no, ya usted está en un país libre ahora. ¿Qué tiempo viviste en Francia? Casi 4 años. 4 años. Wow, ¿hablas algo de francés? 3 años, sí, todo. ¿De verdad? Todo además que tú te gusta estudiar, así que estudiaste francés. No, y no es eso, es que desde que uno llega allí, el gobierno te paga, te manda un año a una escuela y te pagan un sueldo y todo porque para que estudies francés, mira que... Y te enseñan una profesión. O sea, Cristo, no tenemos que ir para Francia ya. No tanto por la francesa, sino por... Sales de ahí ya directo a trabajar, a poder trabajar y hablar y todo. Entonces llegas en el 84 aquí a los Estados Unidos. Llego aquí. En el 84. ¿Cuándo tuviste problema en conseguir trabajo aquí o no? ¿Como músico? No, enseguida que llegué empecé a trabajar con Amandito Sequeira, que ya le tenía su grupo que estaba tocando aquí. ¿Dónde estaba tocando él? Estábamos en... Chico, fue en Coraway, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿En Coraway? En una esquina en Coraway, era un restaurante. El nombre era un cabaret, ¿no? Un centro nocturno. En una esquina estaban Los Amantes. Y estaba el otro... Yo no recuerdo el nombre, pero eso figúrate en el 84, no sé si... Es que no recuerdo el nombre de ese lugar porque ya no existe. ¿En Montmartre? No. Okay. En una esquina estaban Los Amantes. En una esquina, en Coraway. ¿En Coraway qué? ¿La 32 por ahí? Porque había un lugar, había un nightclub que era también que tenía comida, que era de monk, que los camareros estaban vestidos de monks. No era eso. No recuerdo cómo. Bueno, entonces... La verdad que no recuerdo el nombre, pero empecé ahí a tocar. ¿Y qué tiempo tocaste con Amandito? Toqué, no sé qué tiempo estuvimos ahí, pero no mucho, no duraba mucho, porque es que cuando yo llegué aquí, ya aquella historia que yo tenía de que se mantenía por años en los lugares, ya eso aquí no existe. Era un ventú. Estuvimos como 15 días ahí, después toqué con René Toussaint también. Oh, buenísimo también. René Toussaint tenía un trío y yo tocaba la batería con él. Y en eso hasta que me conseguí un vibráfono, me compré un vibráfono y empecé a tocar vibráfono aquí y allá en distintos lugares. Bueno, hemos terminado el séptimo segmento, qué interesante. Tito, para hablar con Amandito hay que tener por lo menos 2 horas. Óyeme, como un milagro de Juanito Márquez, nada menos. Saludos a Juanito y a mi tica y a Miti, a todos. Arreglos tuyos, completo todo. Tú eres el que lo toca y todo. Sí, todo. Ok. Entonces, wow. Bueno, el último segmento, y cuéntame, ahora no tocas en ningún lugar, tú estás retirado, ¿no? No, yo estoy retirado. ¿Tú estás ayudando a tu hijo? Yo toco en mi casa, para mí. Bueno, estás ayudando a tu hijo. ¿Qué negocio tiene tu hijo? Mi hijo tiene una heladería, Sweet Melody Ice Cream. Sweet Melody, ¿dónde queda exactamente? En Sunset y la 152 está la ventanita, vende la ventanita y ahí está la cocina también. Y ahora estás ayudando, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora abrió en Coral Gables, en 3814 o la calle 8. ¿Cómo? Sweet Melody Ice Cream. 2814. 3814. De la 8 Street. De la 8 Street, para que lo sepan. Se llama Sweet Melody Ice Cream. Wow. Qué bueno. Melody es mi nieta. Y tú lo estás ayudando. No, yo le ayudo a llevar los helados de un lado a otro. Oye, estuvo fastidiado. Nos canceló porque se le subió la presión. Cuídate la presión, que eso es lo primero que te mata. Sí, tengo ese problema, pero bueno. Y hay que bajar de peso. Me subieron las pastillitas y todas esas cosas. Tú sabes cómo se... De verdad te subieron las pastillitas. Sí, claro. Oye, Amandito, óyeme, ¿qué tú piensas de Miami musicalmente hoy en día? Sí, no sé, aquí se dan cosas muy buenas. Está viniendo todo el mundo. Y ahora que hablamos de eso, precisamente voy a aprovechar para decir que mi primo hermano Gonzalo, que vive en México, viene ahora el día 19, va a estar un concierto de danzones aquí con la Orquesta de Cámara de Miami, dirigida por Marlene Urbay. Sí. Ya lo leí, lo vi en Facebook. Oye, va a estar muy bueno eso. ¿No sabes a qué hora es para anunciar? No sé exactamente a qué hora es, pero... es un sábado o un domingo. Es un... Si es el domingo es a las 3 de la tarde.
Porque Marlene hace todos los eventos Sí, de esa hora. es por la tarde. Es por la tarde, sí. Pero va a estar bien bueno. Saludos a Marlene, a Gonzalo, 19. Sí. Así que voy a tratar de ir, si es posible, porque yo he ido a varios de los conciertos de Marlene, es tremenda. José Ramón vive todavía. José Ramón va a dirigir también, el papá de Marlene, el maestro José Ramón. Que nació en el año 1934. Yo lo entrevisté a los dos en la Universidad de Miami. Sí. Y le di la medalla de la Universidad de Miami. Así que, óyeme, ha sido un placer de tenerte aquí, Amandito. Y decirme tantas historias de que la gente se entere quién es la familia Romeo y todos los anécdotas que hemos hecho tuyos. Así que gracias, y todos ustedes acuérdense que Actualidad es la primera en Miami, y todos los domingos y los sábados a las 8 de la noche, y todo lo demás lo pueden ver en YouTube, en Spotify. Así que gracias y nos vemos el próxima semana. Gracias a todos, Amandito. Gracias a ti. Mi país.